El dolor, un sentimiento tratado en infinitas ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad y también del cine, hablado y manido hasta la saciedad. Una sensación inherente a la propia condición de ser humano, puesto que absolutamente todos y cada uno de nosotros lo experimentamos a lo largo de nuestras vidas. Una emoción, esta que de ser perpetuada puede convertir a la existencia misma en un auténtico infierno, a pesar del velo que en ocasiones pueda esconderla o camuflarla. Y es precisamente esta representación, la sobria y reservada, la que protagonizará el vídeo de hoy. Era el año 1981 cuando el escritor español Miguel Delibes publicaba una de sus novelas más recordadas y de mayor impacto social, Los Santos Inocentes. Tan solo 3 años después, el director Mario Camus llevaría a cabo su adaptación cinematográfica. Una que quedó grabada para siempre en el subconsciente de la población española de la época por su manera de representar el sufrimiento silencioso de parte de esa gente de la forma más realista y cercana posible. Hoy, en el canal y en el año en que se cumplen 40 años de su lanzamiento, Los Santos Inocentes, la sobriedad del dolor. La obra Los Santos Inocentes tiene lugar en la dehesa extremeña, en un cortijo situado en terreno perteneciente a la pequeña localidad de Zafra. La historia trata de reflejar la pura y cruda realidad que se vivía en las zonas rurales de la España de la época, a través de personajes absolutamente fantásticos y que plasman de la mejor manera diferentes estadios o posiciones sociales dentro de esa situación. El relato original, el que dio forma a la novela de 1981 de Delibes, está inspirado en la propia experiencia del escritor. Ambientada años antes, en la época de la dictadura franquista en España, la historia está basada en lo que el mismo Miguel Delibes pudo presenciar con sus propios ojos. Invitado en alguna que otra ocasión a monterías o cacerías en cortijos similares, el vallisoletano vio de primera mano la terrible situación social que abarcaba aquellos escenarios. Años más tarde, su propia experiencia le serviría como inspiración para elaborar su novela. Y esta fue todo un éxito, tanto que aquellos denominados como señoritos en el relato no le invitaron ni una sola vez más a formar parte de su mundo. También sería un éxito rotundo, aún mayor, la adaptación cinematográfica, aunque eso sí, inesperado. Denominada por muchos como la película de catetos, ni siquiera el propio director, Mario Camus, confiaba en el impacto que pudiera tener. Sin embargo, esta percepción cambió rápido. Los Santos Inocentes se convirtió en una de las cintas más taquilleras del año en España, recaudando más de 500 millones de pesetas y permaneciendo en cartel durante casi año y medio. Y no solo triunfó a nivel nacional, sino que lo hizo de igual manera a nivel internacional, como por ejemplo en el Festival de Cannes. Pero una vez repasado un poco el impacto que tuvo la cinta en su día, es hora de ahondar en el porqué de esto. Y para responder a esta pregunta resulta clave la manera en que este largometraje plasmó a la perfección el dolor, a través de una sobriedad actoral y narrativa absolutamente brillante. Empecemos por el principio de todo, el título, Los Santos Inocentes. Como el propio Delibes reconoció, este hace referencia al famoso episodio del Antiguo Testamento. En este pasaje, el rey Herodes mandó asesinar a los niños menores de 2 años que vivieran en Belén y en su comarca, ante el temor de que su poder se viera desplazado o mermado por la venida del Mesías anunciado por los profetas. En esta historia, miles de niños fueron condenados sin opción a réplica y acabaron pereciendo ante tan injusto y fatal destino. De manera colateral, padres y madres fueron castigados a la pobreza y desdicha de por vida, sin haber hecho nada para merecerlo. Así pues, cabría esperar establecer un paralelismo entre esos santos inocentes y los personajes más indefensos de la película. Aunque, ¿quiénes son realmente indefensos y quiénes no? Miguel Delibes confesó que todos y cada uno de los personajes que conformaban su novela y que más tarde pasaron a la gran pantalla eran inocentes. Esta explicación se debe a que ninguno de ellos estaba en verdadero control, pues a todos se les hacía demasiado complejo comprender la situación social de España desde su posición de peones, ya fueran de mayor o menor tamaño. Pero justamente para reflejar esa coyuntura colectiva fue preciso destacar las diferencias y disparidades entre clases, representadas a través de los carismáticos personajes de este relato. Mario Camus interpretó esto a la perfección y supo plasmarlo de una mejor manera a través de su forma de narrarlo en la gran pantalla. A través de la fotografía que conforma la ambientación de la película, desaturada y desprovista de colores vivos, se establece el tono sobrio y trágico que requiere una historia como esta. La habitual soleada y llena de vida de esa extremeña se representa desde un prisma casi opuesto, que invita a la desesperanza ante un paisaje tan desolador. Y este escenario es el que comenzarán a llenar los distintos personajes,
Fantásticamente escritos e interpretados, la manera en que Mario Camus estableció sus distintos caracteres resultó en un factor absolutamente diferencial. Una forma que dotó de un carisma y unicidad espectaculares a todos y cada uno de ellos, y que viene marcada desde la imagen que sucede a esa primera escena de Azarías llamando a la Milana. Quedaos con esta imagen porque va a marcar a la perfección el peso y estatus que tiene cada uno de los personajes dentro de los santos inocentes. De menor a mayor, ahora analizaré el poder y libertad que tiene cada uno de ellos dentro de la cinta. Así que vamos allá. La primera y por tanto la que ocupa una posición más baja en esta escala es la hija menor. La figura de la niña chica es la que permanece en una posición inferior dentro de la imagen. Su cuerpo, de manera inevitable por la enfermedad que padece, forma líneas poco rectas y ordenadas, que evidencian su ya de por sí mermada condición social. Su madre, Régula, la sostiene en brazos, con el rostro torcido y apesadumbrado, aunque no es ella, sino su marido, a su derecha en la imagen, quien a pesar de su posición erguida, hace honor a su apodo de Paco el Bajo, y es el primer personaje a analizar en profundidad. Son muchas las ocasiones en que se nos muestra el prácticamente inexistente poder que tiene Paco a lo largo de la película, como por ejemplo todos aquellos en que es casi ignorado por su hijo, rechazado por su mujer, incapaz de hacer nada por su hija menor, o sus intentos desesperados por controlar a Azarías. Pero para entender tanto a este personaje como a los que le seguirán en este análisis, es fundamental prestar atención a esta frase de Régula. A ti esos pleitos ni te van ni te vienen. Tú ya lo sabes. Oír, ver y callar. Oír, ver y callar. A partir de este y de sus diferentes variaciones se podrán definir los caracteres de los distintos miembros de la familia. Así pues, nos encontramos con que el personaje de Paco omite una palabra que pronuncia su mujer en su comportamiento para con todo aquello que le rodea. Y esa palabra es ver, cuya omisión le coloca en un escalafón inferior a Régula, quien sigue a rajatabla ese comportamiento. Paco resulta incluso más sumiso, omitiendo esas miradas desaprobatorias que su mujer lanza en ocasiones y que veremos más adelante. Una pincelada de esto es la escena en que son prácticamente obligados a ceder a su hija a trabajar en la casa del cortijo. Régula oye, lanza una mirada desdichada a su marido y finalmente calla mientras éste, sin apenas cambiar su habitual rostro, acaba dando el forzoso visto bueno. Aunque, como ya digo, las miradas de Régula volveremos luego. Siguiendo con Paco, su apodo de El Bajo no podría estar mejor elegido y va en consonancia con su personalidad. Esta se ve plasmada a la perfección desde la escena en que casi suplica porque el señorito siga contratando a Azarías. Aquí, a través del plano contra plano, se incide en la condición de bajeza social de Paco y que resulta intrínseca a su aspecto físico. Desde su llegada, anunciada como la de un intruso por un perro ladrando, se nos hace ver el nulo poder que ostentará en la conversación venidera. El señorito avanza hasta ocupar parte del plano corto de Paco, quien entonces se quita su gorra. El contraplano, en el que Paco también aparece, incide en la corta estatura de este, que se vuelve incluso más destacada al situarse en la parte baja de la pequeña pendiente de la dehesa. Esto, sumado a los movimientos ligeros pero perceptibles de Paco, en contraste con la posición rígida del señorito, hacen ver su situación de inferioridad. Nervioso, casi temblando, suplica por no tener una carga más en su familia, aunque acaba cediendo ante la imposibilidad de seguir cualquier otro camino. El señorito entonces se va, abandonando el plano general que daba inicio a su conversación con Paco, y subiendo la pequeña cuesta que este último, de manera literal y metafórica, nunca será capaz de ascender. Este se queda entonces completamente solo y desvalido, mirando al señorito marchar y sin nada que poder hacer ante tan aciago destino. La dignidad y posición social de Paco se ven pisoteadas por completo según avanza la película, al ser mostrado casi de manera literal como un perro ante su amo. Primero con su carrera al oír la voz del señorito Iván, casi como si de un can yendo ante su dueño se tratase, y más tarde en la escena en que le acompaña a cazar, esa condición de perro se ve sublimada por completo. Cual animal en un zoo, sensación en la que profundizaré más adelante, Paco realiza su número, su actuación, ante la mirada atenta pero condescendiente de los señoritos, en la que sin duda es la demostración más cruda, a la par que penosa, de la situación social de la época. La disparatada coyuntura se ve incluso más acrecentada con el episodio en que Paco, tras caer de un árbol, se rompe una pierna, y como aún así es forzado a realizar el mismo trabajo para su amo. Es la máxima expresión del sometimiento, del servilismo, llevados a un extremo que resulta esperpéntico, tan solo para la satisfacción de los deseos de unos pocos. Una actuación sobresaliente de Alfredo Landa y un personaje que caló hondo entre la población española del momento. El siguiente personaje, si subimos un peldaño en la escala social que antes comentaba, es Régula, interpretada por Terele Pavez. Como antes he mencionado, su frase de oír, ver y callar es casi su filosofía de vida. Un poco por encima de Paco en cuanto a la posición social,
la palabra ver tiene más importancia en su personaje. Régula es un poco más consciente que su marido de la situación social marginal a la que se ven sometidos, y durante la película lo va manifestando mediante diferentes expresiones faciales. Tenemos, por supuesto, la contrariada al ser casi obligada a poner a trabajar a su hija en la casa del cortijo. Además, sus caras mientras espera la propina de la señora marquesa, y sobre todo esta. Pues sí que tienes una familia apañada. Régula muestra mediante su rostro su desprecio y rechazo por el ambiente que la rodea, aunque como ella misma dice, callar, pues no protesta ante ninguna de las injusticias que le toca vivir. Este papel de sirvienta, aunque sea algo menor que el de Paco, humillado y forzado a un nivel incluso superior, se muestra igualmente, con diferentes ejemplos a lo largo de Los Santos Inocentes. Lo tenemos, por supuesto, con su frase más recordada en la cinta, y todas esas veces en las que dice: A mandar, don Pedro, para eso estamos. Palabras que pronuncia en diferentes ocasiones en la película y ante distintos personajes. Otra muestra de su servilismo son todas esas veces en que, apresurada, se dispone a abrir la verja que separa su pequeño hogar del resto del cortijo para dar paso a alguien. Además, siempre cierra la puerta, dejando clara la diferencia entre estar a un lado o a otro de ella. Nunca la vemos traspasándola tras abrirla, asegurándose en cada ocasión de cerrarla una vez se le requiera. Este detalle de cerrar la puerta es importante, pues más adelante hablaré de un personaje que no se preocupa tanto por cerrarla. Continuando con el análisis y regresando a nuestra imagen inicial, tenemos a Nieves, hija de Paco y Régula. Y de nuevo volviendo a las palabras oír, ver y callar, tenemos un escalón superior al de su madre, a la mediana de todos los hijos. En su caso, lo modificado dentro de este mantra es la última palabra, callar. Nieves oye y ve, pero no calla. La hija de Paco y Régula a menudo comenta detalles de la vida de los señoritos, haciendo ver su falsa moralidad como algo de plástico ante las cosas que pasan dentro del cortijo. Y aunque las comente, como estoy resaltando, estas nunca suponen ningún cambio o rebelión, ya que siempre son habladas a espaldas de los señoritos. Su papel se limita al de servir y como mucho murmurar sobre aquellos entresijos que tienen lugar dentro del cortijo, pero siendo una lacaya más dentro de la corte del lugar. El siguiente personaje en la escala es el hermano de Nieves, Quirce. En su caso, además de no callar, sus palabras desafían directamente las del señorito Iván cuando le acompaña a cazar. Provocador y retador, el hijo de Paco y Régula se atreve a poner en duda las cualidades de Iván como cazador, en la que es la única ocasión en que alguien se atreve a contradecir o poner en duda algo de este personaje. Ajeno a las ensoñaciones y encumplimiento de su padre hacia Iván, como podemos ver en esta escena, Quirce no siente ninguna admiración ni tan siquiera respeto hacia aquel que les tiene sojuzgados. Las diferencias entre hijo y padre se aprecian principalmente en esas escenas de caza con el señorito. Quirce pone nervioso con su sola presencia a Iván, a quien hace fallar. Además es mostrado con su rostro desafiante de manera contrapicada en la misma escena, en el que es uno de los pocos planos de este tipo que hay en toda la película. Esto contrasta con las escenas de Paco en su misma situación, con su rostro inocente y entre las ramas de los árboles, de nuevo dispuesto a todo por su amo. Queda claro que el ejemplo a seguir de Quirce no es su padre, a quien incluso llega a dar de lado al crecer y conseguir una vida mejor. Su modelo es el personaje de la familia que resta por analizar, ese que se muestra de pie, sonriente y con una milana posada en su hombro. Aquel que de verdad se revela y cuya relación con Quirce ayudará a este último a comprender que debe buscar la libertad. Azarías, el hermano de Régula, es sin duda el personaje fundamental de la película, y su importancia viene dada desde su mismo nombre, cuyo significado va a marcar su esencia y papel en Los Santos Inocentes. El nombre Azarías, en su acepción bíblica, vendría a significar algo así como Dios ha ayudado. Utilizando a la milana como símbolo de esperanza similar a la paloma del Espíritu Santo, podríamos entonces encontrar un significado religioso que establecería ya a Azarías como un faro que alumbra en la oscuridad. Pero si nos remontamos a su significado puro y etimológico, es donde de verdad encontramos la clave para entender profundamente su personaje. El nombre Azarías significa, sin implicaciones de otro tipo, guía del fuerte o fuerte guía. En cualquier caso podemos entender su figura como la de un lazarillo cuyo camino y acciones servirán de ejemplo para tratar de cambiar la situación que envuelve toda la película. Este papel de guía y también de protector se ve reforzado en innumerables ocasiones a lo largo de la cinta. Es así, por ejemplo, cuando hace de pastor con las ovejas, cuando enseña la milana a la hija de la marquesa, cuando cuida y da de comer a las propias milanas, o en todas esas ocasiones en que toma en brazos y mece a la hija menor. De manera subliminal, todas estas acciones van creando en el espectador esa imagen de que Azarías es alguien a quien hay que seguir. Como comentaba antes, Quirce entablará con él una relación fundamental para su propio futuro. A pesar de que en un inicio el hijo de Paco y Régula se ría de Azarías y tome a broma todo lo que hace, pronto comprenderá que su tío es quien verdaderamente supone una vía de escape a la vida que tiene ante sí.
A partir de esta escena, el lazo que une a Kirce y Azarías se verá estrechado. El chico observa a su tío desde el interior de la casa, oscura y lúgubre, hacia afuera. Acaba por salir para arropar por completo a su hermana, mientras el Azarías le sonríe para volver a dormirse. Kirce en este momento comprende realmente el papel fundamental de su tío y el ejemplo que supone, y hace ver su aprecio creciente hacia Azarías con la escena inmediatamente posterior a esta, en que regala a su tío una cría de Milana, que será uno de los elementos más icónicos a partir de este momento. Azarías la acoge entre sus manos con la felicidad e inocencia de un niño, y sellando así la relación con su sobrino. A partir de ese momento, Kirce comienza a seguir de manera fiel a su tío, alguien que al igual que Regula, y en la única escena en que le vemos hacerlo, abre la verja que separa su casa del cortijo, pero al contrario que su hermana, nunca le vemos cerrarla, significándose así como figura liberadora. En esta misma escena, además, parece incluso servir como guía para Iván, quien se queda embelesado viendo a Azarías llamar a la Milana y hacerla volar a su antojo. Y precisamente en otra escena con la misma Milana que tiempo atrás Kirce le regaló a Azarías, su relación como guía y fiel seguidor queda clara y establecida de manera definitiva. Y se produce aquí, en que la familia al completo se prepara para hacerse su emblemática foto. La Milana se escapa volando, de pronto, del brazo de Azarías, quien rápidamente echa a correr persiguiéndola. Kirce es quien sigue a su tío de cerca, corriendo al igual que él en busca del ave. Atrás quedan Paco y Regula. Azarías, con su habitual llamada, busca la vuelta de la Milana ante la expectación de la gente que puebla el cortijo. Posada sobre una cruz, el ave se resiste a volver al hombro de un Azarías que incluso parece perder la fe. La Milana bonita, sin embargo, acaba por regresar a su lugar. Esta fue, por cierto, y precisamente a causa de este resistido último vuelo, una de las escenas más difíciles de rodar en Los Santos Inocentes. Así pues, los destinos de Kirce y su tío se van ligando cada vez más. Tras el final de Azarías en el cortijo, en que se produce su gran rebelión contra la opresión y la tragedia personal que le toca vivir, vemos como Kirce regresa a visitar a sus padres tras su servicio militar. Toma en cierto modo el relevo de su tío, con el detalle de ayudar a su madre a enhebrar la aguja en una escena en la que la desesperanza, ante la ausencia de la niña chica y de Azarías, resulta apabullante. En la última secuencia de la película, en la que Kirce va a visitar a su tío al sanatorio en el que se encuentra, somos testigos de la última muestra de afecto de sobrino hacia tío. El primero le regala al segundo la cruz con la que éste solía jugar con la niña chica, ante la sonrisa siempre inocente de Azarías. Kirce se despide poniendo su mano sobre la de su tío, quien no para de murmurar sus dos palabras favoritas. Milana bonita. Milana bonita. Mientras mira por la ventana en busca de aquello que le ha sido arrebatado. Y una vez repasados los personajes principales de la historia, es el turno para esas escenas que de una mejor manera plasman las diferencias sociales entre personajes y la realidad de la época. Así que vamos allá. Como he comentado al principio del vídeo, para Delivers todos y cada uno de los personajes eran inocentes al no comprender realmente aquello que estaban haciendo. La inocencia o ignorancia está más que clara de manera cruda en la familia de Paco y Regula, pero también se muestra en otros personajes, como por ejemplo la señora Marquesa, quien desconoce por completo la expresión correr el cargo que utiliza Azarías. Su hija en esa misma escena es otro ejemplo de ese desconocimiento al quedar primero asombrada ante el ave domesticada de Azarías y más tarde horrorizada al escuchar los alaridos de la niña chica. Regula dice esta frase al comienzo de toda esta secuencia. El Azarías no es malo, señora. Solo una vieja inocente. Y que bien podría aplicarse a todos los personajes de Los Santos Inocentes. Sin embargo, para plasmar las diferencias sociales, los personajes debían ser, de igual manera, distintos dentro de la escala de poder. Los contrastes entre amos y siervos son mostrados de maneras sobrias pero apreciables en diferentes ocasiones a lo largo de la cinta. Una de las muestras más claras es la escena de los banquetes. En un primer instante se nos muestra el jolgorio y bullicio en el campo, en la naturaleza, de aquellos que sirven en el terreno del cortijo. Los distintos y variados planos muestran sonrisas, bailes, comida caliente, música y un ambiente que dota de un optimismo casi real a la escena. Esta transición hacia la acción que está teniendo lugar en el interior de la casa al mismo tiempo y que supone un cambio total. Se utilizan tan solo dos planos, siendo el primero de ellos un desplazamiento lateral de la cámara. El bullicio desaparece para dar paso al sonido de los cubiertos chocando entre sí, en el que es el único sonido de la escena, ante el silencio absoluto que reina en la mesa. Un ambiente frío, desnaturalizado y desprovisto de cualquier emoción, que supone un gran contraste con el escenario anterior. Pero estas diferencias no se muestran tan solo como algo negativo por parte de la clase dominante, sino que Mario Camus supo, a través de los diferentes planos, dotar de poder a aquellos que lo tenían y que se encontraban en la posición dominante. Esto se puede apreciar de una manera clara en la escena posterior a la de los banquetes, en que la marquesa se asoma al balcón. Ante sí, en un plano general, una multitud casi despersonalizada, de quienes no se muestran los rostros que la alaban y dedican cánticos. La marquesa aparece mostrándola en un plano corto,
empoderada y mirando desde lo alto a aquellos que le rinden pleitesía. Tan solo en el contraplano posterior, tras mostrar de manera clara el rostro de la marquesa, la cámara revela un plano más cercano de los sirvientes del cortijo. La señora marquesa está en total control de la situación, e incluso la cámara parece obedecerla. Otro ejemplo que tiene como protagonista el mismo personaje es la famosa escena de las propinas. Esa que ya mencioné antes para hablar de los rostros de desaprobación o contrariedad de Régula, y que tiene aún más significado. En esta ocasión la marquesa parece sentada, pero igualmente en total control de la escena, y cercana a cámara. El contraste lo generan los diferentes siervos del cortijo que van pasando a buscar su propina, apenas unas monedas que de poco o nada les servirán. En estos contraplanos se muestra gran parte de la fila, de pie y nunca cercanos a la cámara. Parte del plano además es ocupado por la señora marquesa, quien dicta a su antojo que hay repartir a cada una de las personas que, casi como mendigos, han pasado a recoger su limosna. Y como última escena tenemos la de las firmas, en que una vez más sale a colación esa sensación de ser observados, casi como animales de zoo. El señorito Iván llama a Paco, a Régula y a otro empleado del cortijo, en la que es probablemente la escena que mejor representa a la sociedad española de la época, y en que los tres sirvientes escriben, como pueden, su nombre en una libreta. Iván, aún por encima, se enorgullece y presume de la cultura que supuestamente tenía España en ese momento. La situación de la escena, ridícula a la par que dolorosa, es el perfecto reflejo de la problemática de la época, y uno de los principales mensajes de los santos inocentes. Para finalizar el vídeo, simplemente mencionar la maravillosa banda sonora, compuesta por Antón García Abril y que en un principio iba a ser interpretada a piano. Mario Camus pidió que la adaptara para tocarla con un rabel, aunque finalmente fue un violín al que le faltaban 2 cuerdas el que dio voz a la melodía de la película. Esas notas quejumbrosas del tema son precedidas por un tamborilar entremezclado con sonidos del campo y de animales. Esta primera parte no es, ni más ni menos, que el tema de Azarías, ese que acompaña a nuestro guía y a su mirada en busca de la libertad. Utilizado como elemento empoderante, su paso a la melodía desgarradora posterior parece hacernos ver el final que tendrá tanto Azarías como la Milana Bonita, ambos privados de una libertad de la que fueron símbolo durante tanto tiempo. La niña chica llora, porque el señorito me ha matado a la Milana. La Milana. Y hasta aquí mi análisis de Los Santos Inocentes, la obra de Mario Camus a partir de la historia de Miguel Delibes. Una de las películas más recordadas y emotivas de nuestro cine, y esas 2 palabras, Milana Bonita, que aún hoy son recordadas como símbolo de esa libertad que durante tanto tiempo se mantuvo oculta en un lugar recóndito. En definitiva, una representación maravillosa de la sobriedad del dolor. Y esto ha sido todo. Ahora no os olvidéis de darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y dejarme en comentarios análisis que os gustaría ver en el futuro en el canal. Hasta el próximo vídeo. Milana bonita. Milana bonita. Would you dream a dream of me, wherever you may be? Goodbye, little darling, goodbye.